de verlo cómo viene usted, digamos, saliendo de manera muy positiva de una enfermedad. Bueno, pero de cualquier manera hay que seguir adelante y lo felicitamos por su rehabilitación, que tenemos entendido va por muy buen camino. Le saluda a su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto de Radio TV Noticias. Sí, muy buenas tardes, doctor Zambrano. Le saluda Laura Franco, su amiga de siempre. Para nosotros es un honor, tanto para nuestros oyentes y televidentes, pues tener que nos dé dar unos conocimientos, ¿no? Incluso de la entrevista que le vamos a hacer hoy con el compañero Jacome. Y también me alegro, de verdad me alegro de todo corazón que usted haya salido muy bien de su cirugía y lo veamos aquí siempre guapo. Bueno, todo bien, así que muchísimas gracias. Doctor, bueno, hay una situación, la ciudadanía y el país en general está viendo de manera muy expectante y al mismo tiempo se pregunta qué es lo que mismo está aconteciendo con este país. El alto nivel, digamos, de inestabilidad, de inseguridad ciudadana, muertos por todos lados, se cogen presos, hay operativos, cogen a los directivos de las cárceles, le encuentran drogas, les encuentran armas, pero la gente tiene la percepción como que la justicia no está cumpliendo con su labor. Penas risibles, por utilizar un término, frente a la penosa situación que vive la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Hugo. Usted, Laurita, gracias nuevamente. A ver, con mucha expectativa se habló de la creación de los jueces llamados anticorrupción y contradelincuencia organizada. Sobre eso alguna vez hice el comentario porque se focalizó la competencia en Quito. Yo decía, por lo menos que fuesen los 3 lugares más importantes del país, me refiero en población demográfica, Quito, Cuenca, Guayaquil. Claro. Pero están focalizados, son pocos jueces. Ahora, se da una situación de miembros de una organización criminal que son detenidos con armas por actos de sicariato, delincuencia organizada, y al final de la jornada nos enteramos que se le han impuesto penas reducidas a los dirigentes y a los cómplices. Y la gran inquietud que surge, he visto sectores ciudadanos muy preocupados por el monto de la pena y por el desestímulo que significa hacia la percepción y la confianza ciudadana de que iban a actuar de mejor manera estas unidades especializadas, que recordemos que alguna vez se pensó que jueces sin rostro, yo les explicaba a ustedes que eso es contrario a la convención y que no iba a la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso no trascendió mayormente. La inquietud es por qué se dan penas que en el fondo son irrisorias, que constituyen un estímulo para la delincuencia organizada. A ver, hay que recordar, el primer filtro de selectividad es la Policía Nacional. Así es la que hace el operativo, la que entrega las evidencias, entrega a los detenidos, los informes, los indicios, las armas, el dinero, la droga, etcétera. ¿Y quién es el filtro que interviene a continuación de la policía? La Fiscalía. La Fiscalía, correcto. La Fiscalía es titular de la acción penal y en más de un momento ha dicho la Fiscalía, es que la policía no me entrega a mí toda la información que yo requiero para poder actuar. Y como el tema va trascendiendo, hay jueces o tribunales que llegan a decir, a ver, yo como juez o tribunal actúo una vez que a mí la Fiscalía me entrega la información y la Fiscalía dice, yo entrego la información que me da la policía. Aquí, es como por que lo se que tira sabemos, la pelotita, ¿no? Claro, por lo que sabemos, había armas. Si se hace afirmación de sicariato, significa que altamente creíble que haya muertos. Pero al final de la jornada, con el argumento de la cooperación eficaz, a ver, son salidas alternativas que tiene el sistema, porque es importante mencionar, estos acuerdos de delación premiada, estos acuerdos de cooperación en el Ecuador son posibles, sí son posibles. Están previstos en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo qué? Como un mecanismo que permita realmente llegar al estamento o a una organización criminal mayor. Pero habría que ver qué cooperación realmente se dio en este caso. Porque, por lo que he podido revisar para este comentario, la Fiscalía
es la que llega donde él o los jueces con el procedimiento abreviado, que ocurre cuando hay penas que no pasan de 10 años, Ya. en el que él o los autores aceptan la comisión del delito. Ya. Y aquí se dice que además de haber aceptado, han brindado cooperación eficiente, pero no sabemos qué tipo de cooperación. Entonces, la verdad es que nos hemos quedado entrampados porque no sabemos a ciencia cierta qué argumento utilizó la Fiscalía para llegar a un procedimiento abreviado, porque cuando estamos hablando de un acto de sicariato, donde generalmente hay autores materiales, ejecutores, gatilleros, y hay autores intelectuales, Así es. el autor de escritorio, el que está atrás. Así es. No siempre se llega al autor intelectual, pero el proceso de investigación es precisamente no quedarse un proceso solamente con los autores o ejecutores materiales que en el fondo vendrían a ser los No sicarios, llegar al origen. Claro. sino saber, como yo digo, a ver, quiénes son los ejecutores materiales que vendrían a ser los sicarios. Pero atrás del tema, quiénes han dado la orden para que actúen los sicarios y le han pagado, Claro. que sería identificar a los autores intelectuales. Y si vamos más allá, habría que saber la causa o los motivos por los cuales actuaron él o los autores intelectuales. Eso significaría la búsqueda de la verdad en un proceso. Pero aquí nos hemos quedado con una explicación que da el juez y que da la fiscalía diciendo, como hubo cooperación y se acogieron al procedimiento abreviado. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí debe haber una urgente auditoría forense. ¿Para qué? Historia forense. Para saber No me acuerdo. si actuó bien la policía. Ya. En segundo lugar, si actuó bien en mérito de la información de la policía, la fiscalía. Ujú. Y en razón de eso, si actuó bien o no también el juez o tribunal. ¿Por qué? Porque si hablamos de delincuencia organizada más sicariato, estamos hablando de la posibilidad de penas que pueden llegar a 30 años. Por supuesto. Ahí no hay procedimiento abreviado. Ujú. A mí me resulta muy, pero muy extraño cómo llega la fiscalía a un acuerdo en cuanto al procedimiento y en cuanto al monto de la pena. Y el juez tampoco es un convidado de piedra, porque ante un requerimiento de la fiscalía que no se ajustase Ya. a la facultad de la fiscalía, asumamos, un juez que es juez de garantías penales, como yo digo, ¿hay derecho del justiciable? Sí, pero también hay derecho de las víctimas. Por ¿Qué tiene que supuesto. hacer el juez cuando, por ejemplo, es requerido equivocadamente por la fiscalía? Y la fiscalía le dice, vea, estos ciudadanos quieren ir a procedimiento abreviado, quieren cooperar eficazmente, ¿sí? Pero ¿qué tiene que hacer el juez? A ver, examinemos. A ver, Claro, pues. aquí no cabe procedimiento abreviado, Ujú. porque es un caso de sicariato, es un caso de asesinato, consecuentemente aquí la pena no es de 10 años o hasta 10 años. 30 años. Aquí no cabría procedimiento abreviado Bien. ni un acuerdo entre la fiscalía y los sujetos delincuentes. Por eso digo, la auditoría Forense. es la que va a permitir saber si actuó bien, primero la policía, en segundo lugar la fiscalía y luego también los jueces. Pero igual tenemos Doctor, que entender que hay muertos, pues, ¿no? Porque, claro, Claro, si hay- se habla de sicariato debe haber muertos. Muertos, Y claro. si hay muertos no hay procedimiento Así abreviado, es. la pena es de más de 10 años. La lógica lo Doctor, indica. ¿no resulta un tanto sospechosa esta liviandad con que se manejan las autoridades o los administradores de justicia o los operadores de justicia? Sí. Desde la policía hasta acá, Sí. porque vemos como que hay falencias deliberadas como para amortiguar, si se quiere, una condena mayor. Sí, yo incluso estoy siendo consultado por un tema donde a una persona le impactan 15 tiros, a otra 19, no aparece el arma, y uno de los sospechosos ya dice, yo a esa hora estaba pescando, yo estaba acompañado de fulano. Entonces, en realidad los procesos de investigación no siempre son claros. Ahora, ahí hay que considerar dos aspectos. Uno, lamentablemente, un nivel de corrupción que hace perder la confianza o credibilidad en la actuación esa es la propia. de la policía y pudiese ser en un momento dado la fiscalía. Pero hay que agregarle algo más que lo hemos comentado con ustedes en una de las últimas entrevistas,
los fiscales y los jueces no tienen protección alguna. Y no sabemos, también hay que ser muy objetivos en el Claro análisis. que sí. Pueden haber sido No objeto de puede haber, amenaza. exacto, no puede haber y no hay un juez o un fiscal que sean de acero templado. No. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque además de actos de corrupción puede haber actos de amenaza. Por eso es importantísimo tener una auditoría forense. Y hay que seguir insistiendo en la urgencia y necesidad que haya la protección debida para los fiscales que están en la línea de candela, como yo digo, y para los jueces que tienen que resolver. ¿Cuán importante, doctor, resulta el hecho de que, como usted señala, de una manera, digamos, preocupante, me va a disculpar el término, pero que es la realidad? Es verdad. Porque la sociedad prácticamente está a merced de las bandas criminales y no hay una respuesta. La gente tiene esa percepción. A los mismos directivos encargados, supuestamente, de combatir a la delincuencia organizada, se les encuentran en actos totalmente irregulares, representantes de la misma política. Alguien se atrevió a decir que estamos en una especie de estado fallido porque el Estado prácticamente no ha respondido a las exigencias lógicas de una sociedad en crisis. A ver, mire, don Hugo, yo tengo una explicación bastante clara en cuanto a que si nosotros miramos 10 años atrás o 15, no había el nivel de inseguridad, no había el nivel de violencia. Segundo en el hemisferio, doctor. Ya, claro, porque llegamos a 5 o a 6 muertos violentos por 100.000 habitantes y hoy estamos arriba de los 30, arriba de Brasil, Claro, arriba de Colombia, Así arriba de es. México. O sea, Así es. Guayaquil se está convirtiendo en una de las ciudades más violentas del mundo. Está entre las 10 ciudades más violentas. ¿Quién quiere invertir? ¿Qué turista quiere llegar a Guayaquil con este nivel de inseguridad? Ahora, ¿por qué va produciendo este deterioro de la seguridad y el incremento de la violencia? Porque el Ecuador se ha ido empobreciendo más. Para mí el factor de la delincuencia va muy de la mano con el factor no solo de la violencia, sino también de la pobreza. Carencia de políticas públicas. No hay políticas públicas, no hay trabajo, no hay medicina, no hay educación. Entonces, el Estado en general, como tal, es el responsable. Póngale nombre, póngale Moreno, póngale Lazo, porque han ido permitiendo un deterioro Así es. que ha ido avanzando de poco a poco, con una situación muy grave, que Ecuador sigue siendo el principal exportador de cocaína en América Latina y Colombia el principal productor, donde se vanagloria el gobierno de las toneladas de cocaína que incauta, de los cientos de toneladas, Ajá. pero oiga, se incautan 200 y se van 1.000, y el nivel de falta de control de armas y de control de drogas. Por eso la BBC de Londres dice que Ecuador es la autopista de la cocaína. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué? El nivel de corrupción, por miedo o por favor. Mire, era un secreto a voces cómo ingresan las armas a la cárcel. En una entrevista Es reciente, una pregunta que nos hacemos así todos. es. Mire, la doctora Nelsa Curvelo, que estuvo ella dirigiendo este proceso de una suerte de auditoría carcelaria, finalmente renunció. Sí, me acuerdo. Y ella dice en una entrevista reciente, no es verdad que las armas y la droga entran con drones, déjense del cuento, entran por las puertas de la penitenciaría. Por la puerta grande. Y entran con el contubernio de la policía y de los encargados del sistema penitenciario. Pero el dato reciente de ayer es que hay hasta PPL o internos disfrazados de guías penitenciarios. Es decir, la industria del crimen y del delito se ha tomado la cárcel ecuatoriana. Es la que maneja. La prueba de evidencia real y palpable. Primero renuncia y se va corriendo el director nacional del sistema penitenciario, el SNAI. No nada más. La policía y el ejército en estos operativos, hay que rescatar algo. Estos operativos conjuntos últimamente sostenidos han dado el resultado que hoy miramos. Y yo pensaría incluso algo más. Encuentran una piscina de tilapia, encuentran criadero de pollo. Criadero de pollo, sí. Bueno, esa es una actividad que debiera ser estimulada. ¿Para qué? Para que los internos puedan trabajar, pero no que sean explotados de unos contra otros.
y que haya una panadería, lo que hemos comentado una vez. Sería que bueno, se ¿no? críen pollos, que haya huevos, que se venda carne, que carne se consuma, que se pueda sembrar, sí, pero para eso se requiere una política criminal del Estado y la decisión que no la tienen los últimos gobiernos de hacer absolutamente nada. O sea, han dejado como el gran despojo humano a la gente que está en la cárcel. Entonces, la delincuencia organizada terminó tomándose la cárcel, ¿ya? Y hoy, ¿qué nos encontramos en los datos recientes de 3 o 4 días? Armas, drogas y dinero. Granadas. Granadas. Hasta drones. Drones. ¿En dónde? En las oficinas del SNAI. Así es. Hay presos directivos, hay presos servidores de la institución, es decir, el sistema está podrido. Colapsado. Prácticamente totalmente. ya todos son iguales, ahí no hay autoridades, todo el mundo son iguales, todos son iguales, ya no hay. Los operativos del ejército y la policía han estado bien. Y la policía y el ejército tienen que mantener el control de la cárcel. Mire, tiene que haber un proceso de depuración total. Porque ¿cómo le vuelve a entregar el manejo de la cárcel a un servicio penitenciario que no existe, que no tiene formación y que está corrompido? ¿Usted cree que todas esas personas que están a cargo de la cárcel deberían salir prácticamente porque todos son iguales ahí? Y la depuración tiene que ser total. Empezar de a cero, que se les pague lo justo. Claro. Que haya mecanismos de pruebas de confianza, sí, los antecedentes, la formación. Mire, el Ecuador hace muchos años que no está en guerra con nadie. Año a año se licencian, ¿verdad?, personas del ejército que pueden ser reclutados tanto para la policía como para el servicio penitenciario porque tienen adiestramiento en defensa personal y en el manejo de armas. O sea, hay un ejército de reserva. Y que no esté haciendo nada. Así es, que no tienen trabajo. Entonces, hay que pagarles lo justo y lo debido con una exigencia muy rigurosa para ser seleccionado y debiera empezarse de a cero con el manejo de la cárcel. Hasta que eso se dé, la policía y el ejército tienen que mantener el control de las cárceles y de la delincuencia organizada que día a día se sigue descubriendo. Muy bien, doctor. Doctor, le agradecemos, interesante el tema la auditoría forense. Y lo otro, pues cambiar totalmente el sistema, un sistema corrupto, cooptado prácticamente por la delincuencia ¿Algo más organizada? que tendría que decirnos, doctor? No, mire, no hay que perder la esperanza, porque lo último que podría pasar es decir que no se puede hacer nada. No, hay que hacerlo. Claro que sí. Hay que hacerlo por esta generación y por las generaciones venideras. Porque la vida continúa, el mundo sigue. Así y es. si vamos, imagínense. El país tiene que salir de la postración, tiene que, como hemos dicho más de una vez y para concluir, cómo tiene que apuntalarse una verdadera lucha contra este crecimiento de la criminalidad, ¿verdad? Asistiendo a esa clase desposeída, sin trabajo, sin educación. Hay que devolverle la esperanza y el derecho a vivir con dignidad. Pero ese es trabajo. Cualquiera que sea el nuevo presidente. Eso mismo le el iba a trabajo decir. desde el primer día. Y que mucha gente se improvisa. Una sugerencia al nuevo presidente que va a venir. Primero, que sepa de seguridad, que sepa de economía y que tenga la decisión política de hacer algo para cambiar este país. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. De parte de Ecuador Informa TV y de su amiga Laura Franco le agradecemos esta orientación tan buena, esta entrevista para toda la ciudadanía ecuatoriana. Gracias, que pase muy bien. Interesante.